Está claro. Buenos días amigos oyentes, qué gusto saludarles, un inicio de programa especial después del clásico del Astillero, vibrante, un partido realmente extraordinario, se vio una fiesta y bueno, no está nada dicho gracias a Blanco. Hay un titular que dice Emelec 1, Blanco 1, pero que resume lo que ocurrió ayer. María Clara, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días y a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal de I99 en este programa. Está claro, vamos a definir en el Capwell ese campeonato. ¿Cómo viviste ese partido? A ver, María Clara, ¿cómo vivieron? Sabes que con un poco de angustia porque mi hijo se fue finalmente al estadio. Entonces sí estaba... ¿Hijo es emelecista? Es emelecista, entonces estaba como preocupadona. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, todo estuvo correcto, las barras se manejaron bien, que era parte de la preocupación que se tenía, ¿no? Y por eso justamente se hizo esta separación de barras, pero en fin, todo se dio como tenía que ser, el estadio estuvo repleto. Y sabes que para mí fue un buen encuentro, ¿Para qué te voy a decir? Jugaron bien, como yo decía, un encuentro y una batalla, una disputa en buena lid, que es lo que todo el mundo desea, toda la afición quiere. Sí, a ver, sin apasionamiento, digamos, el relato, ¿no? Claro, o sea, varias cosas. Por ejemplo, yo creo que Emelec, definitivamente hay que reconocer, jugó mucho mejor. Hizo un partido estratégico totalmente. Es decir, cerró a los jugadores más importantes de Barcelona para que no puedan tocar justamente con Blanco. Pero el que tú seas mejor jugando un partido de fútbol no significa que tengas ya el partido ganado, y eso es lo que le pasó a Emelec. Después del primer gol, del único gol que hizo Emelec, tocó, llegó 6 veces con claridad, pero no convirtió. Bueno, es lo que hemos comentado siempre, ¿no? Emelec juega bien, pero le falta definición. Claro. Lamentablemente, obviamente para los emelecistas, le falta definición, eso es lo que necesitamos. También en la defensa está como quedándose, y habíamos comentado que el partido se juega hasta el último segundo, hasta el pitazo final. Entonces, por ese lado, tanto los jugadores Guagua como Achillier, yo creo que, o sea, para ser honesta, en los últimos minutos como que aflojaron un poco. Mira, y también eso es lo que permite el gol de Barcelona, básicamente. Bien, Omar. Ahora el campo. Omar en los controles. Ahora está poniendo al expresidente Bucaram en esa frase tan impresionante. Vamos a continuar presentando a dos invitadas, Solange Bloom y Jessica García de Miranda, quienes están aquí para conversar de un tema importante que tiene que ver, por supuesto, con la Navidad y también con estos días. Estos días son especiales y, por supuesto, como especiales también hay que tratar un tema que la gente en cualquier momento uno dice va a ser una mala noticia, si es que pierdes un familiar, siempre va a ser una mala noticia en cualquier día del año, pero qué terrible que es y debe ser perder un familiar en esta época de Navidad. Entonces vamos a tocar este tema que psicológicamente, por supuesto, vale la pena abordarlo. Claro. Entonces, ahora, también veremos algo que es evidente, que es una época en la que se trabajan muchos conflictos emocionales. Así es. Desde todo punto de vista. Es una época complicada, sea por no estar cerca de la familia, por no tener la familia unida, por tener problemas familiares, por tratar de... Por ejemplo, un tema de sufrimiento terrible, el tema económico. Así es, así que muchísimas gracias por estar aquí. Jessica y doctora Solange. ¿Qué opinan ustedes con respecto a justamente este tema? ¿Cómo debe tocar la familia estos temas? Yo nunca pienso que hay que prepararse para la pérdida de alguien. Nadie se puede preparar para aquello, pero ¿qué hacer?
si ocurre uno de estos hechos. Muchísimas gracias realmente por poder compartir con ustedes. Nosotros como Fundación Herencia Familiar trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con temas de la familia y de la orientación de desarrollo personal y profesional de las personas. La verdad es que la pérdida es algo que nos golpea a todos en el momento que llega. Y no podemos hablar de que hay una receta que se pueda aplicar para todo el mundo, sino que cada uno lo vive desde una perspectiva y una realidad diferente. Porque depende si ha sido una muerte repentina, no es lo mismo que una enfermedad que realmente ha tomado su tiempo, una enfermedad a lo mejor catastrófica, que te ha dado tiempo de alguna manera a asimilar todo el proceso que está viviendo tu ser querido, a organizarte y todo. Sin embargo, cuando se da de una manera repentina, no solamente tienes que lidiar con el dolor de la pérdida, sino también con el entorno que va a cambiar para ti, lo que tienes que ahora vivir que no estabas preparado y no lo estabas esperando. Entonces son dos situaciones que nosotros tenemos que diferenciar claramente a la hora de hablar del dolor, hablar de la pérdida. Entonces uno sí tiene que prepararse para la pérdida de un ser querido, eventualmente. Yo creo que, o uno debería. Yo creo que uno debería estar con sus cosas en orden. Si eres pareja, poder hablar acerca de tus finanzas, de cómo se van a manejar las cosas. Yo creo que uno no puede vivir paranoicamente pensando, uy, hoy día nos va a pasar algo, pero sí estar de alguna manera en todo lo que tiene que ver alrededor tuyo en cuanto a finanzas, manejo de la casa y todo, debe haber una comunicación clara en la familia. Para tratar de alguna manera de sobrellevar en caso de que ocurra esto. Ahora, ya cuando estamos... Una cosa es hablarlo de una manera práctica, de una manera objetiva, cuando no están aún... viviendo la situación, o cuando no tienes a flor de piel las emociones que son las que te hacen flaquear y las que te hacen a veces también tomar decisiones a la ligera, tomar decisiones equivocadas o incluso reaccionar de una manera que no es la que se esperaría normalmente. ¿Qué hacer ya cuando uno está en este círculo lleno de emociones y de sensaciones que hasta 2 minutos atrás era algo que era impensado? Bueno, realmente hay muchas formas de enfrentarlo y cada uno dependerá del carácter que cada persona maneje. Sin embargo, tenemos que decir que el duelo duele. El duelo duele, no hay otra cosa, porque es un impacto emocional que tú no estabas preparado. O sea, es ese dolor, es como cuando tú haces un hematoma y tienes el dolor de que tienes aquí el golpe, el morado y todo, y tienes que vivir ese proceso. La forma de vivirlo va a depender de cada persona y también del entorno que esté acompañándolo, porque no es lo mismo vivirlo solo que vivirlo acompañado y que vivirlo en familia. Más allá de que podemos ver más adelante algunas pautas para poder ayudar a las personas que están pasando ese proceso de dolor, es necesario saber que no estamos solos. Ahora, leí en las notas que gentilmente nos han traído que el duelo, cómo enfrentarlo, ¿qué hace la Fundación? ¿Cómo trabajan ustedes, Jessica? Bueno, como Fundación nosotros estamos con nuestra misión es dar herramientas, ¿no?, a las familias, a las personas, a las empresas, para pasar cosas como esta situación o enfrentar cosas en el matrimonio, abuso sexual en general. Pero tocando este tema en particular, sí hay recomendaciones, ¿no? Si estás viviendo un tiempo, pues debes estar rodeado de tu familia, porque tu familia es la que tiene esa empatía para poder comprender y tolerar el dolor y la forma como tú superas este duelo. Porque definitivamente, aún siendo pareja, tú puedes enfrentar el dolor de una forma y tomarte un tiempo que a mí como mujer puede tomarme mucho más y puedo enfrentarlo y emocionarme de formas diferentes. ¿Lo justo es aislarse, por ejemplo? Es una reacción lógica el aislarse, y el aislarse está bien porque el duelo, como es un proceso curativo, te va a llevar a varias situaciones. Una de esas es aislarse, otra veces puede ser el bloquear o engañarte y decir una negación, pero debe durar un tiempo, José. Lo importante es que ese tiempo no sobrepase los límites, porque entonces sí se convertiría ya en algo patológico, que necesita tener un tratamiento especial. ¿Cuánto sería un límite? Todo va a depender, María Clara, va a depender, en realidad va a depender mucho de cuál es la persona a la que tienes que sufrir el dolor, ¿verdad? No es lo mismo un hijo que tu mamá o tu abuelita. A eso precisamente iba. No es lo mismo manejar el duelo para, en caso, por ejemplo, que fallece el esposo o la esposa, para la persona que queda como jefe de familia y que tiene que ser el pilar, digamos, sobre el que se asienta el resto de los miembros de la casa, que para un hijo, o que para una madre si muere un hijo. O sea, son situaciones
diferentes y son situaciones súper complejas y súper difíciles de aceptar, de asumir y más todavía de trabajar. Así es, los estudiosos en esta materia indican que más o menos un periodo natural o normal es de 2 años para vivir todas las etapas que comprende este duelo. Por ejemplo, tienes la primera etapa, sobre todo cuando se da de manera repentina esta pérdida, que es la etapa de shock, ¿sí? O de negación, donde tú dices esto no puede ser posible. Y entra el organismo humano realmente a hacer una etapa de protección, donde muchas veces entra... Es como una cápsula de... Como que te encapsulas, Sí. o como que te entra anestesia y tú te anestesiaste para esa realidad. Y tú dices, pero ¿qué pasa? Muchas veces vamos a lo mejor a acompañar a algún ser querido a algún funeral y tú dices, ¿qué pasó? O sea, está impávido o impávida. Y no es eso, es que está en esa etapa de shock, donde realmente todavía no asimila lo que está ocurriendo. Esa es la primera etapa. La segunda que tenemos es cuando tú tienes ese realmente shock emocional, donde comienzas a llorar, que te dan esos momentos que tú dices, wow, ¿qué pasó? Y de pronto rompes a llorar por cualquier motivo. A lo mejor ya no estás en el sepelio, estás haciendo otra actividad, pero viene algo que te dispara y tú comienzas a llorar, a llorar, a llorar, y es necesario sacar eso que tienes dentro. Luego ya viene la tercera etapa, donde es una etapa donde comienza a entender un poquito, a racionalizar lo que está pasando, a establecer un nuevo camino, una nueva forma de vivir. Y luego la última, que es la adaptación, donde ya estás sin ese ser querido haciendo una vida. Pero son estas etapas que no podemos nosotros, por más que querramos a los nuestros, evitar que pasen. Tenemos que ayudarlos y fortalecerlos en cada una de esas etapas. Ahora es difícil preguntar esto, ¿no? Pero vale la pena. Cuando fallece alguien, entonces mucha gente acude al duelo, va, lo visita, etc. A mí, por ejemplo, definitivamente yo creo que a nadie le gusta ir a un duelo. A mí en lo particular trato de tener un respeto profundo, ni siquiera ir, sino ir después. Perdón, estoy perdiendo la voz porque... Será porque gritó Gracias a tanto, hablar. gritó Algo, mucho. Gracias a hablar. Pero sí, es durísimo tomar la decisión de ir, no ir, dar el pésame, qué decir. Son cosas que también uno debe pensarlo, ¿no? A veces uno quiere, José, perdón, hablar y tener todo un texto, y esa persona lo que quizás necesita solo es un hombro o un abrazo fuerte, nada más. Es saber que estás ahí con él, sintiendo su dolor y acompañándolo. Eso ya es muchísimo para la persona que lo está sufriendo. Sí, qué bueno decirlo, porque... A veces uno hasta se siente mal por no saber qué decir, no saber Claro. qué hacer. O en redes sociales, ¿no? Quieres poner el texto de 5 líneas para Total. expresar lo más bonito, y a veces simplemente es estoy contigo. Claro, y Un que abrazo en lo fuerte, particular, que eso es lo en lo más particular a mí me parece, o sea, en lo personal, me parece terrible. O sea, si vas a poner un mensaje, por favor, mejor llámame por teléfono o anda a la casa, pero un mensaje por redes sociales a mí en lo particular me parece terrible. O un Me mensaje parece personal. terrible. Un mensaje personal. Claro, un mensaje personal, es claro, diferente, diferente. ¿verdad? Personal. Claro. Pero claro, en redes sociales... O sea, a otras personas les puede parecer, en cambio, la exaltación de una emoción y el acompañar públicamente y demostrar cariño y demostrar amor. Lo acepto. A mí en lo particular me parece terrible, pero bueno, cada Claro, persona pero se lo expresa de la manera Lo de que importante es puede, siempre ¿no? estar presente, que la persona sepa que cuenta con alguien. Evitemos a lo mejor hablar demasiado, porque a veces también queremos llenar los espacios, y donde el silencio es lo más importante. Pero creo que la persona también valora mucho si nos ofrecemos a hacer cosas prácticas. Por ejemplo, ¿quién llevaba a los chicos al colegio? Si a lo mejor era la persona que acaba de fallecer, o sea, ¿sabes qué? Yo te llevo a los chicos, hasta que esa persona pueda reorganizarse un poquito más. Entonces, el poder hacer cosas prácticas. Porque, como decía Jessica, es cierto, muchas veces pierdes la persona y todo el mundo está ahí los primeros 3 días. Pero después, hasta que tú realmente logras pasar tus etapas del duelo, y la gente desaparece, tú dices, ¿cómo hago yo con todo? Claro. Eso es lo importante, Y poder es estar que ahí. la verdad de la vida es que uno está en un momento, en una situación, bueno, obviamente hablando de una pareja, ¿no? Digamos que sería como que lo más duro de enfrentar. O un hijo. O un hijo, claro, o un hijo. Pero lamentablemente la vida sigue. La vida sigue. O sea, al día siguiente tú tienes que seguir respirando y tienes que seguir comiendo, y si trabajas tienes que seguir trabajando para mantener tu hogar, para mantener tu familia, para reconfortar también a tus hijos si están todavía allí contigo. Entonces, es como duro de decirlo y duro de aceptarlo, pero si se lo analiza de una manera práctica, de una manera objetiva, tu ser querido fallece y al minuto siguiente tú tienes que seguir viviendo. O sea, la vida sigue.
La Tierra no deja de girar, el mundo no deja de seguir avanzando y de seguir caminando, y uno tiene que seguir también. Le jugó mucho. Continuamos con su programa Está Claro. Hoy día 18 de diciembre, Así es. se acerca Navidad, se acerca fin de Parece año. mentira. Parece mentira. Y Parece- parece mentira también la noticia, antes de continuar con este tema, la noticia extraordinaria, Ah, la noticia la de la de- década y del del siglo, siglo. lo que ha hecho el Papa, enviar esta carta. Nadie sabía, era un secreto, desde octubre trabajando con las delegaciones tanto de Cuba como de Estados Unidos, y ayer el presidente Obama, que pasa a la historia, decide que se abran embajadas tanto en Estados Unidos como en Cuba, ordenar que los bancos puedan trabajar en Cuba, que los cubanos puedan viajar, ya no solamente periodistas, médicos, etcétera, sino que se abra definitivamente esta isla. Impresionante, estamos viendo tanto en redes sociales como en todas las cadenas de noticias internacionales, que por supuesto esta es una noticia extraordinariamente positiva, ¿no? Ahora también cabe notar que esta apertura no solo es por parte de Obama, también Raúl Castro Claro, obviamente es el protagonista número uno de así es. estas reinicio de relaciones y negociaciones probablemente entre Cuba y Estados Unidos, algo que no se dio en los últimos 50 años, algo que era impensable mientras Fidel estaba al mando de Cuba. Claro. Y ahora, sin embargo, ¿sabes qué? Se vio desde el inicio, cuando empezó a figurar un poco más Raúl Castro, se vio que él, La apertura. obviamente, si estuvo a la sombra de su hermano, como tenía que estar, siempre se mantuvo como al margen, ¿no? Y dejándolo pues que él tome las decisiones que eran importantísimas, digamos, en el campo político, económico, comercial de la isla. Pero a él se le notaba que tenía ese sesgo de apertura, de cambio, Ujú, de nueva revolución. correcto. Y yo creo que este es el, De este ser es más el flexible, resultado final. de ser más flexible, porque haciendo un resumen de este tema, mira lo que decía Obama ayer en su discurso. Estos 54 años de política de Estados Unidos hacia Cuba no le dio resultado en lo absoluto. Nunca se cayó Castro, nunca hubo una revolución interna para derrocar a Castro, ni mucho menos, y más bien estaba ahogando a ese pueblo que, por supuesto, merece, como todo el mundo, tener tranquilidad, y teniendo además una cercanía inmensa con Estados Unidos, era terrible. Entonces, Ahora José, también cabe notar algo que es sumamente importante, y es que mientras transcurrieron estos 50 años, había el apoyo de la Unión Soviética, claro, que era importantísimo así es. en el aspecto comercial y económico Ujú. para Cuba, y eso hoy en día ya no existe. Claro, lo que pasa... Y luego pasó a las manos de Venezuela Ujú, con Chávez, ujú. y por la situación que está atravesando Venezuela, eso también ha dejado de... Claro, además sin ha Chávez dejado la de cosa existir. cambia. Con Maduro es otra historia, y la situación económica por la que atraviesa Venezuela, digamos que no es de las mejores, y no puede solventar o no puede suplir todo el apoyo que le daba antes la Unión Soviética a Cuba y que luego se lo dio Venezuela. Entonces eso también te da la idea de esa apertura por una necesidad lógica por la que atraviesa también no solo el pueblo cubano, que lo ha atravesado hace 50 años atrás, sino también el gobierno, que ya ve que sus fronteras están como cerrándose. Claro. Entonces es una necesidad. Lo que pasa es también. que cuando hubo la Revolución Cubana, hace 54 años, definitivamente Cuba era prácticamente un burdel de los Estados Unidos, era terrible, ¿verdad? Entonces esa revolución, por supuesto que impactó, pero tuvo una razón de ser. Sin embargo, después de muchos años, lo que hizo Cuba Se fue fue transformando. entregarse a la Unión Soviética, y entonces esa revolución se fracturó, y entonces la situación fue totalmente diferente, y el pueblo no lo vio bien, o al menos el mundo no lo vio bien. Y ahora hay un cambio del modelo de trabajo de un presidente de Estados Unidos, y de un presidente que ya no es Fidel Castro, que es su hermano, pero como tú bien lo has dicho, tenía
tiene una forma mucho más flexible, pese a que fue su ministro de defensa cuando Fidel Castro era el que mandaba, es decir, era supuestamente el hombre fuerte, pero indiscutiblemente el poder se lo maneja con inteligencia. Y qué bueno que sea así. Qué bueno por el pueblo cubano. En estos días, me imagino que a ustedes les ha pasado, creo que a todos, buscamos excusas para poder hablar con un familiar que de repente nos llevamos muy bien, Claro. un amigo que estuvo Ir a muy visitar a lejano, alguien que no hemos visto hace te tiempo. acuerdas de ser solidario, etcétera. Psicológicamente es impresionante, ¿no?, lo que ocurre en estos días. Siempre va a haber tiempo para aquello, ¿no? Navidad es tiempo de dar, y no solo dar lo que se puede comprar con dinero. Puedes dar tiempo, ir a visitar a alguien, darle esperanza, como hablábamos en el corte, a esa gente que probablemente está sufriendo o padeciendo una enfermedad incurable. Navidad es ese tiempo, aprovechar, José, para enseñarle a nuestros hijos, ser solidarios, para ir y poder también dar a los que menos tienen. La Navidad es un tiempo precioso para aprovecharlo, para ser ejemplo para nuestra familia y también para nosotros poder llenarnos con lo lindo del sentimiento de que pude hacer algo por alguien. Navidad es que alguien nació para salvarnos, pero debemos hacerlo real, ¿no? El mejor regalo es Jesús y debemos manifestarlo y ser positivos. Entregar Sí, lo señor. mejor del Todos ser los días del humano, año. ¿no? Entregar lo mejor del ser humano, la gratitud, la compasión, la solidaridad, la bondad, la compañía. Digamos, lo que resalta la condición de ser humano. Y compartirlo en familia, Así que es lo es. más importante. Convertir estos momentos en recuerdos, como decía Solange, imborrables en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, y que realmente en este tiempo sí hemos perdido un familiar, con mayor razón ser empáticos y estar más unidos que nunca para superar esta pérdida. Seguro el proceso va a pasar y vendrán tiempos mejores, porque hay tiempo para llorar, para pasar el duelo, pero también van a venir tiempos para sonreír y disfrutar. El día lunes van a tener bastante trabajo ustedes. Seguro, siempre tenemos bastante trabajo. ¿Por qué se ríe, Yo María les voy a Clara? mandar un Ah, poco de compañeros Yo para que les también, enseñen yo a también. sonreír y que recuerden que siempre va a haber un tiempo mejor. La verdad es que no, hay que tomar la vida con tranquilidad, compasión. Ayer yo veía unas caras impresionantes. Yo mismo, me imagino que me veía al espejo, mi hija me decía, papi, estabas transformado. Claro, porque se vive un partido con una pasión De locura. extraordinaria. Wow, te preparas Pero- todo el día. Pero es tan lindo el fútbol, tan apasionante y tan raro, que justamente es lo que hablamos, ¿no? Tú puedes jugar súper bien y de repente no concretas y pierdes. Entonces tú dices, qué injusto. Entonces la gente mira, no puede ser, Dios mío, que me hagas esto, ¿no? Te acuerdas de todo. Pero fuera de broma, yo creo que el partido del domingo es de altísima intensidad y que la gente lo tomemos como debe ser, un partido y se acabó. Por supuesto, el lunes nos vamos a burlar de Emelec o Emelec de Barcelona, pero que quede ahí, porque va a ser muy complicado. Hasta que haya otra final, Claro, el que de gane similares lo va a circunstancias. tener de hijo al otro, y esa es la verdad. Entonces, ahora que hablamos de temas psicológicos, terapias, etcétera, te juro, es un tema para tomarlo en cuenta. Boca River, que es lo más cercano en cuanto a clásicos de fútbol que se vive con esa pasión. Es impresionante la forma como viven los argentinos. Yo creo que la similitud es justamente esa, y ese es el ejemplo que tenemos que evitar, es decir, que las pasiones no lleguen a ese A grados extremos, claro, porque al odio. uno tiene que disfrutar, porque es una fiesta Sí. deportiva, el deporte es una fiesta, es una celebración, es una exaltación de las virtudes de los deportistas que son los futbolistas en este Correcto. caso, pero pasar esa raya, pasar ese límite Ujú. de la euforia y de la alegría desbordante que puede ocasionar un partido, un gol, lo que sea, y rayar ya en actos de violencia, en Claro. vandalismo, en destrucción, que es lo que en otras ocasiones ha pasado y lo que se trata de evitar con todas las medidas que se están tomando. Eso es algo que yo creo que sí vale la pena resaltar y vale la pena martillar, ¿no? Así dar, depende dar, mucho, dar, María dar, Clara, hasta que de- les entre a todos en la de los cabeza. periodistas, de los medios de comunicación, Sí, sabes que es sobre verdad. todo los expertos en deportes, en fútbol,
que no conduzcan justamente Muchos que a mantengan esa la pasión. mesura, Hay que periodistas mantengan la se mesura a la despojan hora de totalmente, dar sus declaraciones. claro, se despojan totalmente del periodismo y se dedican a Como hablar hinchas a de atacar fanatismo. o a alentar ciertas actitudes negativas o no tan positivas en las otras personas, es verdad. Muchísimas gracias. Que vivan en la fiesta de familia, la fiesta del fútbol en Sí. familia. Es Sí. un Y eso momento es lo muy que- importante para Es lo que compartirlo en esperamos, familia. es lo que esperamos. Igual es un deporte para disfrutarlo, no para enemistarnos con amigos de toda la vida o algo por tener una diferencia de color, gusto y de de color. color. Así es. Existe Barcelona. Sí, qué bien. Bueno, mañana vamos a hacer un programa especial, Correcto. previo obviamente al Clásico del Astillero. Muchísimas gracias por haber Gracias, estado aquí, gracias a compartir ustedes. este Gracias, tema tan Solange especial y tan y Jessica. importante, ¿no? Hay mucha gente que trata de no hablar de estos temas, es importante hablar porque Son parte de la vida, son parte de la vida. Así es. Muy bien, nos vemos mañana, Dios mediante, que pasen excelente hoy día. Está claro,